Buenas noches, mi nombre es David Orlando Mosco Ramírez, con el número de control 1621-1118. Tarea Unidad 1, de la materia Estadística Inferencial de Ingeniería en Logística con el maestro Juan Morales. A continuación vamos a resolver los siguientes ejercicios, que son 1-2, pensamiento estadístico, tipos de datos, pensamiento crítico, recolección de datos muestriales. Capítulo 2. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Distribución de frecuencias. Histogramas. Gráfica de polígono de frecuencia y frecuencias relativas. Gráfica de ojiva. Gráfica de puntos. Gráfica de tallo y hojas. Gráfico de barras. Gráfica de Pareto. Medidas de tendencia central. Medidas de variación y medidas de posición relativa. Gráfica de caja. Comenzamos. 1.2. Pensamiento estadístico. En los ejercicios 7 al 14 utilice sentido común para determinar si el acontecimiento descrito A es posible, B posible, pero muy improbable, C posible y improbable. Ejercicio número 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Las anotaciones promedio por partido son de 20 a 30 puntos, así que es posible, pero muy improbable, que este marcador llegue a darse. Ejercicio número 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. No es posible, puesto que podría llegarse a dar este caso, aunque sería muy poco probable, así que es posible, pero muy poco improbable. 1.3 Tipos de datos. Ejercicios del 5 al 12. Determine si el valor dado es estadístico o un parámetro. Ejercicio número 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19,856 mil según datos Oficina de Censo de Estados Unidos. Este valor dado en el ejercicio estadístico, debido a que solo nos proporciona una medición de una muestra grande de hogares, no estamos hablando del 100% de hogares. Número 13. Dispositivos para cruzar las calles de la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las interacciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo "For Exercise in New York Flighty Push Button" de Michael Duo, New York Times. Datos discretos, debido a que son datos enteros, es decir, no fraccionarios. 1-4 Pensamiento crítico. Ejercicios página 23-26. Resolver ejercicios 7 y 10. Ejercicios a resolver 2. En los ejercicios 5 a 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un uniforme de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de los automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y a una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Ejercicio número 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden
más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. Conclusión alternativa: porque los grupos minoritarios son menos precavidos que los caucásicos. Ejercicio número 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podremos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Conclusión correcta. El 66% indica que una mayoría en la encuesta. 1-5. Recolección de datos muestrales. Página 34-37. Ejercicio 8 y 12. Ejercicio número 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia concluyó que 707 casos de las infecciones del tracto respiratorio superior se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo. Según ellos, efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infection in children. The Taylor et al. Of the American Medical Association. Eso es un experimento, ya que les suministraron a 370 niños placebos y no medicamentos reales. Ejercicio número 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y se entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo de un exalumno. Respuesta: conglomerados. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Ejercicio número 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos porque, si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Al utilizar las áreas de la gráfica, crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble que las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente 43% más alto que el de las mujeres. Ok, a continuación comenzaremos con el capítulo 2-5, Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Okay. Distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden permanecer a las distintas clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden permanecer a las
diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Calcula la anchura de clave. Valor más alto menos valor más bajo entre números de clase. Comience por elegir el número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor de dato más alto o más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Sume la anchura de clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe y suma la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restantes 80, 90, 100, 110 y 120. Lista los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra en la imagen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clases correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2-2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye de una frecuencia relativa, una proporción, o una frecuencia porcentual, un porcentaje. A continuación vamos a realizar el siguiente ejemplo: reedición en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio-90 en milicuareles, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base de datos a Specter Rice Instruction-90 in US Decisions Seed in 1919. The magneto active signs of the total involved constituye una distribución de frecuencias con 8 clases. Okay. Aquí ya tenemos mi tab con todos los datos correspondientes al ejemplo que nos acaba de enseñar. Dientes de leche, y aquí nos muestra. A continuación vamos a sacar un histograma. Un histograma simple, donde vamos a ver la radiación de dientes de leche en escala, Greenwich, aquí como podemos ver nos muestra la gráfica donde nos está lanzando 9 frecuencias y el ejercicio nos pide 8 clases. Para sacar las 8 clases nos vamos a Binning, Number of Intervals, y seleccionamos 8.
Ok, aquí ya nos aparecen las 8 frecuencias, que es donde nos estaba pidiendo el ejercicio. Para ver los resultados de este, damos doble clic, clic derecho en agregar. Data labels y use. Ok, aquí ya podemos ver la gráfica de radiación de dientes de leche. Muy bien, y ahora vamos a sacar el porcentaje de esto mismo. Nos vamos a gráfica, histograma, simple, igual, con los mismos datos. Nos vamos a radiación porcentaje, histograma, simple, escala, y aquí nos vamos a porcentaje. Ok, y ok. Nuevamente nos va a sacar 9 resultados y lo que queremos son 8. Seleccionamos 8 y aquí lo podemos ver. Nuevamente agregamos los datos. Ok, aquí ya podemos ver que nos está sacando el porcentaje: 5%, 12.5, 22.5, 32.5, 15, 5 y 2.5. Abrimos nuevamente este para comparar. Agregamos porcentaje y así nos quedaría resuelto el ejercicio 2.2, distribución de frecuencias, datos, ejemplo 1. Ok, continuamos con el capítulo 2.3, histogramas. Histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas de una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. Ejemplo: los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. Estatura en pulgadas. PE es peso en libras. SID es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso de latidos por minuto. SIST es presión sanguínea sistoálica. Días es presión sanguínea diastólica en milímetros. Col es colesterol. IMC es índice de masa corporal. MUS es longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. Muñ es anchura de la muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras y pulso y IMC es índice de masa corporal. Ok, aquí nos muestra los datos, donde podemos ver los datos de edad, estatura, peso, cintura, pulso, tema,
días, presión, colesterol, masa corporal, músculo, codo, muñeca y brazo, donde nos arroja todos los datos, inclusive con punto decimal. Y vamos a realizar el ejemplo. Ok, pues a continuación vamos a iniciar con las gráficas. Ya tenemos aquí la edad, estatura, peso, pulso de hombre y índice de masa corporal. Tenemos los 40 datos de cada uno de los que nos está pidiendo de las gráficas. Y comenzamos. Nos vamos a Graph, Stat, Basic Statistic y Graphical Summary. Graphical Summary, como primero vamos a hacer la gráfica de edad. Vamos a tomar edad y le damos OK. Ya se nos apareció la gráfica. Aquí podemos ver la gráfica completa, donde nos sale el valor, el significado, la media, la divisora, estadística, el skillless, que es la pronunciación de la curva, el mínimo, que es 17, aquí lo tenemos, mínimo, que es 17, la media, que es 32.5, y el máximo, que son 73. Aquí lo tenemos. Vamos a continuar con la estatura. De igual manera nos vamos a Stats, Basics, Graphical Summary. Esta vez seleccionamos estatura. OK. Y aquí podemos ver el p-value, a-square, mean, div, varianza, snewless, que ya lo mencionamos, es la pronunciación de la curva, el número de muestras o el número de eventos, que son 40, el mínimo, que esta vez fue de 61, la mediana, que fue de 68.30, y el máximo de 76.2. De igual manera, continuamos con el peso, Basic, Statistic, Gráfica, borramos seleccionamos peso y nuevamente nos aparece el p-value, a-square, la divisora estándar, la varianza, el snewless, igual la pronunciación de la curva, el número de eventos mínimo, esta vez fue de 119.5, el mediana, que fue de 169.65, y la máxima de 137.10. Continuamos con pulso de hombres. Borramos y pulso de hombres. Aquí podemos ver, nos aparece el p-value, esta vez nos salió menor a 0.5.
la división estándar de 11.267, la varianza 127.631. En el Zless esta vez nos salió un poco más bajo. El número de eventos sigue siendo el mismo. La mediana fue de 56. La mínima, perdón, fue de 56. La mediana fue de 66. Y la máxima fue de 96. Y continuamos con el índice de masa corporal. Donde nos muestra, podemos ver el p-value. Otra vez nos salió positivo. La divisora estándar, la varianza, el Zless, número de muestra mínimo, esta vez fue de 19.6, mediana fue de 26.2 y máxima de 33.2. Si queremos ver los datos, podemos agregar Data Labels y acá podemos ver los datos. Si hacemos una sumatoria de todas estas muestras, nos da 40 datos, que serían los 40 eventos que tuvimos. Continuamos. Okay. Aquí tenemos ya nuestras 4 gráficas que nos pedía el ejemplo y continuamos con lo siguiente. Ok, pues a continuación vamos a continuar con el ejercicio. Realizar los histogramas de cintura es circunferencia de la cintura en centímetros. Mus es longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. Muñeca es anchura de muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia de brazo en centímetros. Y continuamos realizando las gráficas en Minitab. Ok, aquí ya tenemos los datos en Minitab. Tenemos cintura, muslo, codo, muñeca y brazo en centímetros. Igual con 40 datas, 40 ejemplos. Vamos a realizar histogramas de cada uno de ellos, comenzando por la cintura. Vamos a Stats. Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos ir directo a histograma, with fit, para mostrar la campana de Gauss. Podemos seleccionar cintura, labels, le podemos poner histograma de cintura. Ok. Y ok. Aquí nos muestra un histograma sencillo, donde podemos ver la media, la división estándar y el número de muestras, que son 40. Nos muestra la campana de Gauss. Podemos agregar los datos de cada uno de ellos, donde si sumamos cada una de estas barras nos daría 40 resultados. Continuamos. Ahora lo vamos a hacer de la otra manera, donde nos muestra una gráfica con diferentes, bueno, una gráfica más completa. Ok, aquí podemos ver el muslo. Podemos
podemos ver el muslo. Igual aquí ya tenemos seleccionado las data que nos muestre, donde nos aparece la cuadrada, el p-value, la media, división estándar, varianza, skewness, la pronunciación de la campana o la pronunciación de la barra, curva, mínima, que esta vez fue de 36, mediana, que esta vez fue de 42.65 y máxima de 48.40. Continuamos con la siguiente gráfica, que esta vez la vamos a hacer como codo. Tenemos la gráfica sencilla, donde podemos agregar los datos para saber cada uno cuánto contiene. 3, 3, 12, 4, 10, 3, 3 y 2. Donde la mediana, esta vez nos salió de 7.2, división estándar de 0.4 y número de 40. Continuamos con el codo. Okay. Aquí podemos ver la gráfica del codo. Podemos ponerle una etiqueta. Donde nos aparece esta vez la cuadrada de 0.34, p-value de 0.492, la mediana de 7.2, división estándar de 0.4, la varianza de 0.2 y el skewness 0.35. Mediana de 6.5, mínima de 6.5, mediana de 7.3 y máxima de 8.3. Continuamos con la siguiente gráfica. Esta vez tomaremos de referencia los datos de muñeca. Donde podemos ver la mediana de 5.8, la división de estándar de 0.35 y el número de datos. Agregamos los datos para corroborar que sean los 40 datos. En Y nos aparecen, en eje X nos aparecen las edades y en eje Y la frecuencia. Y vamos por la última gráfica, que esta vez sería el brazo, que ya lo tenemos aquí, donde la cuadrada nos salió 0.47, p-value 2.232, la mediana de 32.388, la división estándar de 3.15 y varianza de 9.88. Número de muestras de 40, mínima de 25.9, mediana de 32.050 y máxima de 41.100. Bueno, pues esto es todo por este ejercicio.
Ok, continuamos con el tema 2.4.1 gráfica de polígono, que es una gráfica de polígono. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que releve de manera clara algunas características importantes. Polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que se utilizan las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Aquí vamos a hacer este ejemplo, donde dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Y aquí podemos ver los pulsos de las mujeres. Son 20 por cada línea, 40 datos en total, donde tenemos aquí la frecuencia, donde se saca dividiendo cada uno de ellos. De 60 a 69 hay 12 frecuencias, 70 a 79 hay 14 y así sucesivamente cada uno de ellos. Y vamos con la gráfica. Ok, aquí ya continuamos con nuestra gráfica en Minitab, donde tenemos el pulso, la marca de clase, que es la media de 60 entre 69. La media de 70 a 79 es 74.5. La media de 80 a 89 es 84.5 y así sucesivamente. Vamos a generar una gráfica. Vamos a gráfica, bar chart. Aquí seleccionamos valores de una tabla simple. Aquí ya está seleccionado determinado, pero lo volvemos a seleccionar. Donde para variable vamos a seleccionar frecuencia. Y para categoría vamos a seleccionar marca de clase. En labels le podemos poner polígonos de frecuencia. Ok. Y le damos OK. Aquí nos aparece el ejemplo que estábamos enseñando, donde podemos agregar los data labels de cada uno. Hacemos una sumatoria de todos, serían 40, donde nos aparece que en el eje X está la marca de clase y en el eje Y está la frecuencia. Donde tenemos 12 de 64 a 65, como aquí lo podemos ver. Tenemos 14 de 74 a 75, 79. Tenemos 11 en 80 a 89 y así sucesivamente en cada una de ellas. Ok, aquí tenemos el ejemplo que acabamos de hacer. Continuamos con el ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Crear la tabla y realizar la gráfica. Nuevamente tenemos 40 datos, donde esta vez nos aparecen los pulsos de los hombres, donde 20 de cada línea, y continuamos con Minitab. Ok, ya aquí en Minitab tenemos los pulsos de los hombres, los 40 pulsos los datos de los hombres, en donde de 56 a 61 nuestra media es de 58.5, tenemos una frecuencia de 13. De 62 a 67 nuestra media es de 64.5 y tenemos una frecuencia de 7. De 68 a 63 a 73 es 70.5, donde tenemos una frecuencia de 7 y así sucesivamente como se está mostrando. Vamos a crear la gráfica. Vamos a VChart, Values for Table, OK, donde en variables vamos a tomar lo que son frecuencias y
en categoría vamos a tomar las clases. Cada clase. Podemos poner una etiqueta como gráfica de polígono. Ok. Y damos ok. Aquí nos muestra. Podemos agregar. Nos muestra nuestros 40 datos en forma de barra, donde el eje X nos enseña las marcas de clase y en el eje Y nos muestra la frecuencia. Podemos ver, corroborar que en el pulso de 58.5 tenemos 13. En el 64.5 tenemos 7. 70.5 tenemos 9. Y así sucesivamente. Eso es todo por este ejercicio. Ok, a continuación vamos a ver polígono de frecuencias relativas. Utiliza secuencias relativas. Esto es proporciones a porcentajes en escala vertical. Aquí nos muestra que vamos a utilizar porcentaje en las gráficas en lugar de frecuencia. Vamos a hacer este ejemplo donde dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas en estos datos. De igual manera nos aparecen 40 datos, 20 y 20 por cada fila, donde sacando la frecuencia hay 12 entre 60-69, 70-79. Esta tabla ya la teníamos anteriormente en la tabla anterior. Para sacar el porcentaje de cada tabla se va a hacer 12 entre 40 igual al 30%, 14 entre 40, 35 y así sucesivamente en cada uno de ellos. Vamos a hacer la gráfica. Ok, aquí ya estamos en Minitab. Podemos ver todos los datos que nos mostraba la tabla, donde el pulso, marcas de clase, frecuencia relativa y frecuencia relativa donde sería el porcentaje de cada uno de estos. Aquí los podemos corroborar, cada uno de ellos. A continuación vamos a hacer la tabla. Vamos a tabla, bar chart, valores de una tabla. Aquí vamos a seleccionar frecuencia relativa y aquí vamos a seleccionar marcas de clase. Damos frecuencias relativa. Damos OK. Y aquí nos muestra la gráfica, donde podemos agregar los data labels. Sumándolos nos daría los 40%, donde en el eje X nos va a enseñar las marcas de clase y en el eje Y nos va a enseñar la frecuencia relativa o el porcentaje, teniendo como muestra que en el 64.5 tenemos 30%, en el 74.5 tenemos 35 de porcentaje, en el 84.5 tenemos 27.5 de porcentaje, en el 94.5 tenemos 2.5 de porcentaje, en el 104.5 igualmente tenemos 2.5, en el 114.5 tenemos 0 y 124.5 tenemos 2.5.
Eso sería todo por este ejemplo. Continuamos con el ejercicio. Ok, aquí podemos ver el ejercicio donde nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear la tabla y realizar la gráfica. Aquí nos enseña la tabla donde tenemos 40 datos, 20 y 20 de cada fila, y los vamos a pasar a Minitab. Ok, continuamos. Ya tenemos los datos aquí en Minitab, donde ya tenemos el pulso de los hombres, las marcas de clase, la frecuencia y frecuencia relativa. Ya hicimos la tabla donde la media de 56 a 61, 58.5, la frecuencia es de 13 y tenemos 32.5 de porcentaje. Y así lo hicimos sucesivamente con cada uno de los datos que nos proporcionaron en la tabla. Ok, para hacer la tabla del ejercicio nos vamos a Graph, Bar Chart, valores de una tabla simple. Aquí vamos a seleccionar en variables frecuencia relativa, ya que estamos sacando eso. En categoría variable vamos a sacar marcas de clase. Podemos poner una etiqueta como frecuencia relativa. Damos OK y OK. Donde nos arroja la gráfica, podemos agregarle los datos. Si hacemos la sumatoria de estos, como estamos sacando la frecuencia relativa, nos daría el 100% de todo esto. Y nos muestra que en 58.5 tenemos 32.5 nuestro porcentaje, 64.5 nuestro porcentaje es de 17.5, de 70.5 nuestro porcentaje es de 22.5, 76.5 de 5%, y así sucesivamente con cada uno de los datos proporcionados en el pulso de los hombres. Y esto sería todo por eso. Ok, continuamos con el siguiente tema, 2.4.2, gráfica de ojiva. ¿Qué es una gráfica de ojiva? Es una gráfica estadística que representa las frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y de frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo donde dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a Minitab para hacer el ejemplo que nos está pidiendo. Ok. Bueno, ya estamos aquí en Minitab, donde ya tenemos los datos que nos había proporcionado en la tabla, donde sacamos las fronteras de clase y la frecuencia, donde definimos que son 8 fronteras de clase, eso los define cada quien, y sacando la frecuencia se saca de mayor, menos, menor, entre el número de clase, donde 59 para 69.5 son 12, de 69.5 a 79 son 14 y así sucesivamente. Vamos con la tabla. Bar chart, College Front Table, Simple, ya lo tengo seleccionado, pero lo vamos a hacer nuevamente, donde vamos a tomar
que para variable vamos a agarrar frecuencia y para categoría vamos a agarrar fronteras de clase. En opciones vamos a poner por default y acumular y across x. En escala no vamos a hacer nada. En labels podemos poner gráfica de ojiva. En data vamos a seleccionar símbolos y connect line. Ok. Y le damos ok. Ok. Para que nos muestre cada uno de las data, ponemos data labels y aquí podemos ver la gráfica donde la gráfica nos decía la definición que en cada punto te va a mostrar dónde es menor. Entonces podemos ver que en 69.5 tenemos 12 datos menores, en 109.5 tenemos 39 datos menores a él y 119.5 39 datos igual menores que él, y en 129.5 tenemos que todos los datos que habíamos seleccionado de nuestra tabla de aquí son menores a 129.5. Y eso es todo por este ejemplo. Ok, continuamos con el ejercicio donde nos dice: la siguiente tabla representa los bustos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. De igual manera nos muestra 40 datos, donde esta vez es de hombres. Tenemos 20 y 20 de cada línea. Y nos vamos a Minitab para hacer el ejercicio correspondiente. Ok, ya estamos aquí en Minitab, donde de igual manera seleccionamos 8 fronteras de clase, donde le sacamos las fronteras de clase y su frecuencia de cada una de ellas, con los datos que nos habían proporcionado en el PowerPoint. De igual manera hicimos lo mismo, son dato mayor menos dato mayor entre fronteras de clase que habíamos seleccionado cada quien. Y continuamos con la tabla. Nos vamos a grab, bar chart, values for table, simple. Aquí vamos a tomar frecuencia en variable y categoría fronteras de clase. En bar option, default y accumulate a across x. En escala no le vamos a mover. En la etiqueta le podemos poner gráfica de ojiva. En data view vamos a seleccionar símbolos y connect line. Vamos ok, ya tenemos todo y nos aparece la gráfica. Agregamos los datos correspondientes a cada uno y nos muestra que esta vez tenemos 13 datos menores en 61.5. En 67.5 tenemos 20 datos menores a él. En 73.5 tenemos 29 datos menores. 79.5 tenemos 31 datos menores. En 85.5 tenemos 35 datos menores. 91.5 39 datos menores a él. Y por último, en 97.5 tenemos 40 datos menores a él, lo que nos corresponde que este es el dato mayor. Y eso sería todo por este ejercicio. Ok, continuamos con el tema 2.4.3, gráfica de puntos. ¿Qué es una gráfica de puntos? Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo o una escala de valores. Los puntos que representan los valores iguales se apilan. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construyó una gráfica de puntos
con estos datos. Tenemos 40 datos donde nos muestra 20 y 20 de cada fila y los vamos a pasar a Minitab para hacer la gráfica de puntos. Ok, ya tenemos aquí la gráfica de pulsos, donde nos dice los 40 datos de los pulsos de mujeres que teníamos aquí previamente antes vistos. Y vamos a hacer la tabla, donde nos vamos a graph, dot plot, simple porque nada más tenemos una variable, y en variable seleccionamos pulsos mujeres. Podemos ponerle como etiqueta gráfica de puntos y le damos OK. Esta gráfica nos ayuda a muestras que sean menores a 50, ya que los puntos contables todavía se pueden ver a simple vista, ya que si manejamos gráficas de 50 o más, los puntos no serían muy contables, ya que estaría todo muy pegado. Como nos muestra la gráfica, están apilados. Nos decía, los puntos que representan valores se apilan. Los puntos apilados iguales se están apilando. Y si ponemos el cursor en cada uno de ellos, nos dice que en el bin 4 es donde se va a encontrar ese valor. Si nos vamos al bin 4, tenemos 60. Nos vamos en el bin 29, de igual manera vamos a tener 60 y así sucesivamente. Donde nos muestra mayor apilación de puntos es en el pin 72, el cual tenemos 9 dígitos, 9 variables. Podemos agregarla y ver que tenemos 9. En este caso tenemos un punto muy alejado que se encuentra en el punto 100, es en el punto 124, y en el bin 39 que tenemos 124 y es el único. Esto sería todo por este ejemplo. Continuamos con el ejercicio. Ok, continuamos con la gráfica de puntos. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construyendo una gráfica con puntos de datos. Ok, en este caso tenemos pulsos de hombres y vamos a pasar la gráfica a Minitab. En este caso también tenemos 40 datos, 20 y 20, y los pasamos a Minitab. Una vez ya aquí en Minitab, hacemos lo que nos habíamos hecho en el caso anterior. Nos vamos a graph, dot plot, simple, nada más tenemos una variable. Como lo había mencionado, esta gráfica nos sirve nada más para menores a 50, para datos menores a 50, ya que los puntos aún son muy visibles. Ya hablando de más puntos, no sería muy contable la gráfica. Le damos OK. Y esta gráfica horizontalmente nos la está poniendo de 6 en 6. Eso es por default del Minitab. Lo que podemos ver es que en 60 y en 64 tenemos la mayor concentración de puntos, ya que cada uno nos muestra 8. Si contáramos cada uno de estos puntos serían 40 de nuestros 40 datos que tenemos aquí. En donde tenemos mayor cantidad serían en 60 y 64 y menor cantidad serían en 96. Ya que siendo un caso aislado, lo podemos buscar en el bin 11 y aquí se encuentra en el bin 11. Esto sería todo por el pulso de hombres y gráfica de puntos.
Continuamos con el tema 2.4.4, gráfica de tallo de hojas. Un gráfico de tallo de hojas representa los datos cuantitativos separando cada valor en dos partes: el tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. Aquí nos muestra un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de tallo de hojas con estos datos. De igual manera tenemos 40 datos, donde nos muestra 20 y 20 de cada fila. Y a continuación vamos a resolver este ejemplo. Ok, como podemos ver, ya tenemos aquí los datos, los 40 datos que nos habían proporcionado en la tabla del PowerPoint. Ya fueron transcritos en Excel, en Minitab. Entonces, estamos viendo que vamos a sacar la gráfica de tallo de hojas de los pulsos de mujeres. Para hacerlo, nos vamos a Graph, Estima Leaf. Aquí en variables seleccionamos pulso de mujeres. Aquí este no lo vamos a utilizar por ahorita. Y en incremento nos vamos a ir de 10 en 10. Puede ser de 5 en 5 o como ustedes quieran. Le damos OK y nos da la respuesta, que dice: pulso de mujeres es un número de 40, que son nuestros 40 datos. Aquí podemos ver los acumulados. Aquí podemos ver los dígitos que nos dicen 6 significa 60, 7 significa 70, 8, 80, 9, 90 y así sucesivamente. Y estos son nuestros acumulados. Por ejemplo, aquí tuvimos 11 acumulados de 60, 4 de 64 y 5 de 68. Aquí tuvimos 15 acumulados, donde 8 son de 70, 1 es de 74 y 4 son de 76. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. En el 110 no nos muestra ninguno, ya que no hubo acumulación en ninguno de ellos. Y en el 120 hubo 4 de 124. Eso es todo por ahorita. Continuamos con el ejercicio de gráfica de hojas. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de tallo de hojas con estos datos. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer la gráfica de tallo de hojas, pero esta vez con el pulso de los hombres. Tenemos 40 datos y vamos a pasarlo a Minitab. Una vez que ya tenemos los datos aquí en Minitab, podemos corroborar que sí sean esos datos. 40, pulso de hombres. Y de igual manera vamos a hacer la gráfica de tallo de hojas. Seleccionamos como variable un incremento de 10 en 10 y le damos OK. Aquí podemos ver que hubo 6 acumulados de 56, 17 acumulados de 60, hubo 8, de 64 hubo 6 y de 68 hubo 3. Y así se repite. En 96 tuvimos nada más un acumulado para mostrar las frecuencias en de categorías de 84 datos cualitativos. tuvimos El 4, eje vertical 88 representa tuvimos frecuencias 5 o y frecuencias 19 relativas acumulados. y el eje horizontal Entonces, identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras de múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comprar dos o más conjuntos de datos.
Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Vamos a hacer una gráfica de barras con nuestros 40 datos proporcionados en este PowerPoint, donde vamos a medir los pulsos de las mujeres 20 y 20. Una vez pasados los datos a Minitab, podemos ver que son 40 datos de los pulsos de mujeres. Para hacer la gráfica de barras nos vamos a Graph, Bar Chart. Aquí tenemos diferentes opciones. Vamos a seleccionar conteos de únicos valores, el simple. En la categoría de variables vamos a seleccionar pulso de mujeres, ya que es nuestra última variable. Para que nos salgan las barras vamos a irnos a Data View y vamos a seleccionar Bars. Una vez hecho esto, podemos etiquetarlo como gráfica de barras. Le damos OK. Como podemos ver, en esta gráfica podemos agregar los datos correspondientes a cada uno, donde nos dice que de 60 hubo 3, de 64 hubo 3, donde hubo una mayor concentración fue en el valor de 72, donde obtuvo 8, y en el de menor fue en el de 74, ya que solo tuvimos un dato sobre eso. Para continuar con el tema 2.4.5, gráfica de barras, nos presentan el siguiente ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barras con estos datos. De igual manera que en el pulso de las mujeres nos presentaba 40 datos, aquí también tenemos 40 datos, los cuales también los vamos a pasar a Minitab para crear la gráfica de barras. Una vez que los datos están pasados a Minitab, podemos ver y corroborar que sí sean. Tenemos 40 datos de hombres, pulso de hombres. Y lo que vamos a hacer para este ejercicio, nos vamos a Graph, Bar Chart, seleccionamos el mismo, simple. Aquí en categoría de variables le ponemos pulso de hombres, ya que es nuestra única variable. Data View, seleccionamos Bars. En Labels vamos a seleccionar gráfica de puntos. Y mostramos. Aquí nos muestra una gráfica un poco diferente a la anterior. Agregamos los datos, donde podemos ver que aquí tenemos dos barras que nos sacaron el mismo valor, que son 60 y 64. En esta gráfica se mira un poco más de igualdad o de valores iguales, y en donde nos arroja un valor menor es en el 96, ya que solo nos está dando una data de esa. Sería todo por este tema. Continuamos con el siguiente. Continuamos con el tema 2.4.6, gráfica de Pareto, donde una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. La escala de verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas.
La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de barras disminuye de izquierda a derecha. Ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas quiere analizar su proceso SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Okay. Vamos a Minitab para resolver este ejemplo. Okay. Una vez ya teniendo Minitab abierto, nos damos cuenta que tenemos 4748 datos donde nos muestran todos sus defectos. Nos dice la fecha, defecto y cantidad. Y vamos a aplicar la gráfica de Pareto para Perfect. Entonces nos vamos a Stat, Quality Tools y Pareto Chart. Aquí en defectos, Defect or Attribute Data In, le vamos a poner defecto. En Frequency Sin le ponemos cantidad. Aquí va a ser para medir nuestro porcentaje de cuánto porcentaje queremos sacar, ya que no vamos a poder meter el 100%, podemos poner el 99.999% y le damos OK. En esta gráfica de Pareto podemos ver que como nuestros datos llegaban casi a 5000, nos arrojó la gráfica hasta 5000 y en el porcentaje lo medimos de 0 a casi 100. Igual aquí nos muestra el 100, pero sería 99. Podemos ver que la gráfica va descendiendo y la gráfica de puntos va ascendiendo. Esto porque aquí en porcentaje de calidad va subiendo y en un acumulado va bajando. Vemos también que en el mayor defecto que tuvimos fue corte por soldadura, donde nos salió 1021 defectos corte por soldadura. El siguiente fue ausente, donde tuvimos 925 errores. Y aquí nos muestra nuestro porcentaje. Si quisiéramos sacar nada más el porcentaje de 88, nos saldría un acumulado de 13.6 con una cantidad de 646. Y esto es todo por este ejemplo. Continuamos con el siguiente ejemplo que nos dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los errores con mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Y lo pasamos a Minitab. Una vez ya teniendo los datos aquí en Minitab, vemos que son 1124 datos. De igual manera nos aparece la fecha, el defecto y la cantidad de cada uno de ellos. Vamos a aplicar la gráfica de Pareto. Vamos a Stat, Quality Tools, Pareto Chart, Defects or Attribute, ponemos defecto y frecuencias ponemos cantidad.
De igual manera vamos a seleccionar el 99.999% y vamos a ver. Ok. En esta gráfica de Paretos nos aparece que el defecto más común son las malformaciones, ya que al tratarse de una máquina de inyección, pues suelen aparecer esos problemas. Siguiente, que tenemos coloración incorrecta. Esto podría ser a que los empleados no están siguiendo todos los, los documentos que debe de ser. El siguiente es huecos y así sucesivamente. De igual manera tenemos una barra que nos llega hasta 1200 con un porcentaje hasta el 100%, donde en cantidad nos aparece 329 en malformaciones, que eso es un acumulado de 29.3 y un porcentaje de 29.3 de los defectos que nos aparecen en toda nuestra línea. El que tuvo menos defectos son las líneas de flujo visibles, ya que tenemos una cantidad nada más de 17 defectos con un porcentaje de 1.5 y un acumulado de 100%, que es ya todo el conteo de todas nuestras muestras. Podemos agregar los data, donde podemos contar cada uno de todos esos, y si hacemos la sumatoria podemos ver que son los mismos defectos que nos habían enseñado. Por parte es todo. Muy bien, comenzamos con el tema 3.2, medidas de tendencia central, donde una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad del conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central, que se calcula al sumar los datos y dividir total entre el número de datos. La mediana, ese conjunto de datos es la media de tendencia central, que implica un valor intermedio cuando los datos originales se presentan en el orden de magnitud creciente o descendiente. La moda de un conjunto de datos es el valor que se representa con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central, que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Ejemplo: una empresa que se manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras de diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días al mes. Obtener la mediana de la muestra recolectada. Ok, vamos a pasar a Minitab para seguir con la gráfica. Ok, una vez ya estando aquí en Minitab, podemos darnos cuenta que tenemos 500 muestras, ya que fueron 20 días de los que se estuvo tomando 20 muestras, 25 días de los que se estuvo tomando 20 muestras, los cuales serían 500 muestras. Aquí podemos ver la muestra, día y diámetro. Para sacar la mediana podemos hacerlo de dos maneras. Una es yéndonos a Stat, Basic Statistics, Display Discrete Statistics. Aquí como variable vamos a tomar la muestra. Y en Statics vamos a tomar lo que es mediana, media, rango, y sería todo lo que ocupamos por ahorita. Aquí se le puede agregar cualquier cosa que necesitemos sacar de aquí. Le damos OK y le damos OK. Aquí podemos ver que nuestra muestra
es un número de 500, una mediana de 250.50, un mínimo de 1, un Q1 de 125.25 y una mediana de 250, máxima de 500 y un rango de 499. Vamos a sacarlo de la otra manera. Vamos a Stats, Basic Statistics, y aquí nos vamos a Graphical Summary. En variables, tomamos muestra y variacional. En nivel de confianza le ponemos 95, ya que es el valor que siempre nos da y el más común. Damos OK y como podemos ver aquí nos arroja una gráfica mucho más completa donde nos enseña la campana, y esto nos está diciendo el A cuadrada y el p-value, donde nuestro p-value salió negativo. Y OK, aquí podemos ver que tenemos nuestra media, la división estándar, la varianza, la caída, número de 500, una mínima de 1 y mediana de 250 y una máxima de 500. Aquí tenemos otros valores como la confidencia de intervalo, la media y dice por división. Continuamos con nuestro ejercicio. Ok, continuamos. Una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formes de surleajes de un avión. A continuación se muestran en el estudio 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Vamos a pasar a Minitab y continuamos. Ok, y aquí en Minitab podemos darnos cuenta que tenemos las 125 muestras de los 25 días, que se tomaron 5 cada día, y con los diámetros, que los diámetros pues nos los proporcionaron. Continuamos con nuestras gráficas. Vamos a sacar las dos de las dos maneras. Vamos a Stat, Basic Statistics y Display. En variables vamos a sacar diámetro, Statistics, y ya están seleccionados lo que ocupamos, que es la media y mediana. Damos OK y OK. Damos cuenta que tenemos un número de 125 muestras, una mediana de 6.2496, una división estándar de 0.00421 y una mediana de 6.239 y un máximo de 6.2604. Vamos a hacerlo de la otra manera. Vamos a Basic Statistics y Graphic Summary. Vamos otra vez como variable muestra con una confidencia de 95%, y aquí podemos ver nuestro resultado, que de igual manera nos arroja donde podemos ver la media, mediana y nuestro skewness con un mínimo de 1 y máximo de 125. Sería todo. Comenzamos con el tema 3.3, medidas de variación, donde el rango es un conjunto de datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en la estadística. La desviación estándar es el conjunto de valores muestrales denotada con S. Es la medida de variación de los valores con respecto a la media.
La varianza es el conjunto de valores, es una medida de variación igual a la cuadrado o la desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice: los científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se alistan a continuación están en toneladas por año, expresadas equivalentes a CO2. Obtener el rango y la desviación estándar y la varianza. Ok, pasamos a Minitab y continuamos con este ejercicio. Ok, y en Minitab podemos darnos cuenta que tenemos los 105 automóviles y estas son las emisiones por año del CO2. Lo que nos pide es obtener el rango y la desviación estándar y la varianza. Vamos a hacerlo de las dos maneras que nos explicaron. Nos vamos a Stat, Basic y Display. Aquí como variante vamos a tomar las toneladas de CO2 al año. Aquí podemos seleccionar todas las gráficas que nos van a mostrar. Aquí vamos a tomar el rango, que es lo que nos está pidiendo, y la varianza. La media y la mediana ya están preseleccionadas automáticamente. Le damos OK y le damos OK. Aquí nos arrojó histogramas que los vamos a ver a continuación, pero lo que ahorita queremos ver es esto, que es variables son las toneladas de CO2 al año, número de muestras tenemos 125, la media es 9.71, la desviación, este era lo que estábamos buscando, que es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es qué tan lejos está de la media. O sea, ese dato qué tan lejos está de la media. Aquí tenemos la varianza, que es de 1.721, la mínima de 521, de 5.691, el Q1, que es la mitad de la mínima y la mediana, y el Q3, que es de la máxima a la mediana. Tenemos como un rango de 6.931. Okay. Continuamos con la siguiente gráfica. Fractal summary. Variables igual CO2 al año. Una confidencia de 95% que viene por default. Y esto es lo que nos muestra. Aquí podemos ver que nos arroja ya el histograma. Nos arroja con todo y la campana. Y nos dice que la A cuadrada es de 0.86. El p-value es de 0.26. La media es de 9.71. Aquí lo podemos corroborar. 9.71. La desviación estándar de 1.73. Varía un poco, pero son décimas, así que no importa. La varianza es de 1.72. 1.72.1. Esta Snewless es la pendiente que va haciendo la curva, la mínima en 5.93, mediana y nuestra confidencia. Sería todo por este ejemplo. Continuamos. Ok, continuamos con este ejercicio. Años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una maestra aleatoria de estudiantes universitarios para obtener su título de licenciatura, según datos del USA National Center for
Education Statistic. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, nos vamos a Minitab y continuamos con... Ok, en Minitab podemos ver que tenemos 30 estudiantes y tenemos la variante, que serían el tiempo de años. Número de estudiante y tiempo de años. El ejercicio nos está pidiendo que saquemos el rango, desviación estándar y la varianza. Lo vamos a hacer sacando a display. La variable va a ser el tiempo de años. Igual seleccionamos todas para que nos saque un histograma con curva. Sacamos el rango, la varianza y la desviación estándar. Aquí ya está preseleccionado. Vamos OK y OK. Ok, estos ahorita los vemos. Lo que nos queremos ver es este, donde tenemos un número de 30 estudiantes con una media de 5, una desviación estándar de 1.50, una varianza de 1.103 y una mínima de 4. Una mediana de 5, un máximo de 8 y un rango de 4. Podemos ver el dot plot de tiempo en años, donde aquí nos aparece que 5 sería el estándar. Podemos ver el tiempo en años aquí en uno de puntos, donde 5 años es donde tiene mayor concentración y luego sigue 4 años. Vamos a un histograma con una curva que ya nos viene la media desde 5 años y la desviación estándar es de 1.50 con un número de 30 alumnos. De igual manera, aquí tenemos este histograma. Vamos a verlo de la siguiente gráfica. Okay. Variables le ponemos 4 años y confidencial level es de 5 años. Ponemos. Vemos que aquí nuestra A cuadrada es de 2. Tenemos un p-value negativo menor a 5. Una media de 5. Una desviación estándar, que es lo que nos pide el ejercicio, de 1.05. Una varianza de 1.10. Una bajada de curva de 1.144. Número de 100 de 30 estudiantes. Mínima de 4. Una media de 5 y una máxima de 5. Aquí teniendo como referencia nuestro nivel de confianza. Eso sería todo por este tema. Comenzamos con el tema 3.4, medidas de posición relativa y gráfica de caja, donde una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X encuentra por arriba o debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se detonan en P1 y P2 hasta P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se detonan por Q1, Q2, Q3, que dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales con un aproximadamente 25% de valores de cada grupo. Q1, primer cuartil, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos del 25% de los valores ordenados son menores que o iguales al Q1. Al igual de menos que el 75% de los valores son mayores que o iguales al Q1. Q2, segundo cuartil. Al igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Q3, tercer cuartil. Separa el
75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales que el Q3. Al igual o al menos 75% de los valores son mayores que iguales que el Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor de mínimo, el primer cuartil Q1, la media o el segundo cuartil, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja de bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, mediana del tercer cuartil Q3. Ejemplo: pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los siguientes datos. Nos vamos a Minitab para resolver este ejemplo. Una vez teniendo los datos aquí en Minitab, nos damos cuenta que son 36 muestras de Coca Pepsi regular y Coca regular. Vamos a sacar lo que nos pide el ejercicio, que son gráficas de caja. Vamos a hacerlo, nos vamos a estar. Boxplot. Como son dos variables, vamos a utilizar el multiple yes, simple. Como graph variables, vamos a utilizar las dos variables que tenemos aquí. Data view, vamos a seleccionar la media, el rango, mediana y el medio. Aquí no le movemos nada, tampoco. Le damos OK y nos muestra la gráfica de caja donde nos están señalando que en Coca-Cola hubo un peso más bajo que en la Pepsi regular, ya que si ponemos el cursor aquí nos dice que el mínimo fue de 0.79, la mediana fue de 0.81, la máxima que presentó fue de 0.82 y el rango de 0.3, con un número total de 36. Y si nos damos cuenta, aquí en Pepsi tuvimos una mínima de 81.39, una mediana de 82.33 y máxima de 0.84, rango de 0.2 y con un número total de 36. Continuamos con el siguiente ejercicio. Continuamos con este ejercicio donde nos dice calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgados por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluya los valores de resumen de los 5 números. Ok, nos vamos a Minitab para continuar con la gráfica. Continuamos, ya tenemos aquí los datos de la empresa FICO. Tenemos número de crédito, que fueron 30, y calificación de FICO, que proporcionó 30. Para sacar la gráfica de caja, nos vamos a graph.plots, configuración de data view, rango, media, mediana, y seleccionamos. Entonces aquí nos aparece la calificación de FICO, donde en una ya le pusimos el borde de la media
y en otra aún no, donde este es más completa. Nos ayuda a analizar mejor el problema. En ambas tenemos la misma cantidad de muestra, que el mínimo es de 568, una mediana de 751 con una máxima de 986. El rango es de 417.47 y con el número de 72. Si nos vamos de este lado, tenemos el Q1 de 690.162 con la mediana de 751.798, el Q3 de 852.34 y el U-Key Range de 162.180 con un número de variables de 30 de igual manera. Y eso es todo por ahorita. Bueno, a continuación les mostraré mi proyecto que apliqué en el trabajo. Apliqué un diagrama de Pareto, el cual el problema se los voy a contar ahorita y les voy a contar la solución en el diagrama de Pareto. En el área de laboratorio se encontraron distintos defectos que afectan de la productividad del producto, ya que siendo un laboratorio se debe mostrar la calidad de los productos que se prueban. Se realizó una gráfica de Pareto mostrando los defectos y cómo iban disminuyendo durante todo el 2018. Los defectos al igual manera fueron diagnosticados y revisados y corregidos por Six Sigma, y a continuación les voy a mostrar la gráfica. Ok, aquí les enseño cómo de los 365 días del año, qué fue lo que apareció. 365 aplica hasta al 31 de diciembre del 2018, el cual cada día iba apareciendo un defecto o viceversa. Para aplicar el diagrama de Pareto nos vamos a Stats, Quality Control y Pareto Chart. Aquí ya lo tenía predeterminado, pero vamos a hacerlo de igual manera. En defecto data le ponemos defectos y en frecuencia le ponemos cantidad. Entonces le vamos a poner un rango de 95%, ya que vamos a ponerle 99.999 para que sea más exacto. Y vamos a ver la gráfica. Aquí nos aparece la gráfica, donde vemos que la placa de superficie es donde muestra mayor defecto. Esto es un error muy común que comete la gente de producción, el cual con la mejora que se aplicó se está disminuyendo. Si se ve a lo largo del mes, por junio ya va disminuyendo y así sucesivamente. El defecto menos ocurrido se llama inoculación, ya que solo tiene un 33 de cantidad. La placa de superficie muestra una cantidad de 100 defectos, la de Bioburden 67, la de aire 66 y así sucesivamente. Entonces, el BI pues es una carga que se mantiene estable, ya que por ser microorganismos no se puede deshacer tan fácilmente. Aquí nos muestra en la curva, en la línea curva, cuántos defectos ha tenido y hasta dónde llega. Podemos irnos viendo así esta llegada hasta el 100%. Eso fue todo por mi proyecto final. Espero que les haya agradado. Bueno, aquí termina mi trabajo final. Aquí termina mi trabajo de la unidad 1. Mi nombre es David Orlando Mosco Ramírez. Número de control 1621-1118. Estadística inferencial 1 con el maestro
Juan Morales de la Ingeniería en Logística. Nos vemos. Hasta pronto.